Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva mañana en la mesa de trading de ICB, en un día muy especial porque a las 10:30 horas vamos a tener el dato de inflación en Estados Unidos, que por un lado va a ser muy importante y por otro lado no tanto. Esto tiene que ver con que se espera que el dato salga en un 3,1% y eso es mucho más elevado que lo que el gobierno, o principalmente la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, desea, planea y tiene como objetivo. Para entender esto, el objetivo anual de precios en Estados Unidos es del 2%, es decir, cuando la inflación está en o cerca del 2%, la situación está controlada, está bien. Cuando está por arriba, como la situación actual, eso es que están operando con un nivel de precios mayor a lo deseado y por ende van a tomar decisiones. Ahora, ¿por qué puede no ser tan importante en el día de hoy este dato? Porque tuvimos varias semanas de un parate dentro de las agencias gubernamentales de Estados Unidos y el dato anterior no lo tuvimos. Este dato que vamos a tener hoy sale con retraso, con lo cual la calidad del dato, incluso la comparación con un mes previo en donde no hubo dato, va a ser mucho más difusa. Entonces, ¿cómo va a impactar al mercado? ¿Cómo impacta esto a los traders? ¿Cómo reaccionar? Sepamos que si el dato sorprende, tanto viniendo una inflación mucho más arriba de ese 3,1 o mucho más para abajo, ahí va a haber impacto real en el mercado. Ahí es donde un dato que sorprenda al alza, es decir, que se aleje y supere ese 3,1%, va a impactar negativamente en el mercado. ¿Y esto cómo se traduciría? En un S&P retrocediendo fuerte, dado que ayer tuvimos una baja, y criptomonedas cayendo también, dado que no están pudiendo hacer pie. Eso sería entonces con un dato que sorprenda negativamente. Si el dato sorprende positivamente, esto daría alivio al mercado accionario, daría una suba, dado que la baja del día de ayer en el mercado accionario, visto principalmente en el S&P o en el Nasdaq, ha generado un retroceso de al menos un 50% de lo que viene subiendo de mitad de noviembre hasta alcanzar máximos. Entonces sería el driver ideal, daría confianza y daría un movimiento coordinado de suba. Y en las criptomonedas te permitiría recuperar terreno, empezar a hacer pie. Si el dato viene normal, es decir, cerca de ese 3,1%, el movimiento va a ser difuso. El mercado no lo va a tomar posiblemente en consideración. Por eso, resumiendo dato, el impacto va a venir si hay sorpresa. Y veamos lo siguiente. Comparto en pantalla para que veamos por qué la variable inflación en sí misma es importante y cómo en el contexto actual puede influir. Veamos que la tasa de Estados Unidos, la tasa que define la Fed, está en 3,75%. Esto obedece al último recorte de tasa que tuvimos en el mes pasado. ¿Cuándo vamos a tener la próxima reunión de la Reserva Federal? El 28 de enero. ¿Qué espera el mercado? Con un 73% de probabilidad a hoy, previo al dato de inflación, que la tasa siga en el mismo nivel. Y después hay que pensar que más allá de la próxima reunión del 28 de enero, durante todo el 2026, el mercado está esperando dos recortes de tasa de un cuarto de punto, es decir, 0,25% cada una, que si se da, la tasa actual del 3,75 debería terminar un 2026 en 3,25. Ahora bien, esto es a ojo de mercado. A ojo de Fed, la situación es algo distinta, porque la Fed está dividida entre miembros que consideran que no hay que subir tasa y miembros que consideran que sí hay que recortarla. ¿Y por dónde va a girar la situación? Va a depender de si el dato de inflación, tanto este como los siguientes, empiezan a mostrar una inflación creciente o decreciente. Si empiezan a mostrar una inflación creciente, entonces los miembros de la Fed van a empezar a optar por no mover tasa y pensar o empezar a proyectar, a generar expectativas de mercado de un 2026 distinto. O si la inflación empieza a recortarse, entonces la Fed va a empezar a virar a un escenario de recorte y un escenario que empiece a alinearse con el mercado. Para cerrar esto,
hay que, o pueden tomar el siguiente tip. Todo lo que lleve al mercado a pensar en menores tasas de interés es positivo para el mercado accionario y es positivo para las criptomonedas. Y todo lo que lleve a pensar en tasas más altas o lo que es equivalente a que no van a haber recortes de tasa cuando el mercado lo espera, eso sería entonces negativo para el mercado accionario y negativo para las criptomonedas. ¿Qué me falta acá? Hablar de un activo muy importante y que se tradea mucho, y es el oro. Por cómo se vino moviendo el oro, que vino más asociado a lo que hizo el mercado accionario, yo creo que quizá en un escenario negativo en donde bajaran acciones y bajaran criptos, quizá solo en un momento podemos llegar a tener un oro subiendo. Pero luego, si la sorpresa es fuerte, si con un mercado operando con presión bajista, yo creo que el oro se va a alinear y en un escenario negativo terminarían bajando los tres. Ahora, en el escenario positivo, ¿qué podría suceder? Yo creo que acciones y criptos podrían subir, pero el oro le tengo duda. ¿Qué es lo que me genera ruido del oro? Que ha subido muy fuerte a lo largo de este último tiempo. Con lo cual, yo creo que el oro, para seguir subiendo, necesita un contexto donde se fogonee mucho el refugio en oro, y en donde yo creo que no están dadas las condiciones. Porque por lo que decía anteriormente, el oro necesita una baja de interés, una baja de tasa para subir. Pero ya ha subido mucho, incluso cuando los recortes de tasa no han sido los esperados por el mercado. Con lo cual, ahí tenemos un combo de tres activos principales: acciones, criptomonedas y oro. Creo que hay que enfocarse un poco más en cripto, un poco más en mercado accionario, en lo que es la proyección hacia adelante. En el día a día, el oro va a seguir siendo un activo muy tradeable. Y después, retomando las variables económicas, vamos a ver cuánto o no logra sorprender el dato de inflación del día de hoy. Cierro con esta síntesis y vamos a meternos en el análisis individual. Cómo esta sorpresa va a impactar o puede impactar, desde qué zona y cómo tradearlo. Donde a priori les digo, es un día para tradear desde el momento actual, para quienes no comenzaron a tradear antes, hasta previo al dato, a 10 y 20, 10:25. Luego, ver que salga el dato, esperar que impacte, dejar que purgue un poco, unos 15, 30 minutos, y en función a cómo se genere el impacto en relación al dato y en relación al análisis que voy a mostrar ahora, ahí vamos a la segunda etapa de trading del día.